Queridos hermanos, en esta fiesta de nuestro patrono San Ignacio se ha proclamado ese evangelio en el que Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Ignacio de Loyola hizo de su vida una proclamación delante del mundo de quién es Jesús, hasta el punto de que su lema y divisa, que tantas veces solemos ver, es esa IHS o JHS, Jesús Homo Salvatoris, Jesús hombre salvador. La divisa de San Ignacio no habla de sí, habla de quién es Jesús. San Ignacio fue alguien que dijo al mundo que Jesús es nuestro Salvador, nuestra salvación. Esta mañana hemos celebrado en Azpeitia la tradicional procesión que tiene ya siglos. Después la Santa Misa, mañana Dios mediante, según la tradición también en el Santuario de Loyola, haremos la celebración también de la solemnidad. Permitidme ahora, de una manera breve y sencilla, que obviamente no se puede desarrollar algo tan profundo, ¿no?, en una breve homilía, pero permitidme hablar de 3 claves de la espiritualidad ignaciana, que me parece que son especialmente luminosas. 3 claves de esa espiritualidad: la clave del sentido, la clave del discernimiento y la clave de la interioridad. En primer lugar, la clave del sentido. Porque, lo hemos dicho muchas veces, la mayor pobreza de este mundo es la carencia de sentido. El que uno tenga que abordar la vida con toda su complejidad, con todos sus problemas, y no encuentre sentido a la vida. ¿Cómo abordar problemas graves y sacrificios importantes de nosotros si no somos capaces de decir ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Y a dónde me conduce esta vida? Es imposible. Solo el que sabe de dónde viene y a dónde va puede dar lo mejor de sí mismo. Y San Ignacio dice: el hombre es creado para alabar a Dios, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que ha sido creado. He aquí un marco que claramente da un sentido a la vida. Hemos sido creados para el cielo, para alabar a Dios, para servir a Dios. Y todo el resto de las cosas están supeditadas a eso. Eso es una clave de sentido que San Ignacio la tradujo en su famoso lema Ad maiorem Dei gloriam, todo para la mayor gloria de Dios. Esta es la clave del sentido. ¿Qué sentido tiene esa enfermedad? ¿Qué sentido tiene esta circunstancia, ese trabajo que te han dado? Cualquier circunstancia, esa encomienda, Ad maiorem Dei gloriam. Segundo lugar, la segunda clave, es la clave del discernimiento. Porque claro, es muy importante el sentido es muy importante. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Para qué creó a la humanidad? Pero es que es muy importante no quedarse hablando del sentido en sentido abstracto, sino que uno tiene que llegar a decir, bueno, y en mi caso en concreto, yo aquí, ¿cómo debo de proceder? ¿Por qué camino debo de andar? Porque a veces la teoría la tenemos clara, la teoría sí, pero luego lo que nos falla es en las situaciones que se suelen se complican, el decir, yo, ¿por dónde procedo? En este cruce de caminos en el que estoy en mi vida, ¿por dónde voy? Y por eso, además de la clave del sentido, es muy importante la clave del discernimiento, en el que San Ignacio de Loyola es un maestro ejemplar. Aprender a discernir qué quiere Dios de nosotros en circunstancias y en momentos concretos. ¿Qué opciones tomar? ¿Qué priorizar? Distinguir si algo es de Dios o no es de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero no la teórica, no digamos la genérica, sino la específica
para mi situación en cada momento. Y San Ignacio de Loyola, él da reglas de discernimiento. Reglas de discernimiento. Y lo que viene a decir es que cuando Dios nos muestra un camino, su voluntad, aunque sea costosa, porque requiere sacrificio, porque estrecha es la puerta que lleva a la salvación, y obviamente pasar por la puerta estrecha a nadie le resulta fácil, pero aunque sea una puerta estrecha, la voluntad de Dios se caracteriza porque nos da paz y alegría. Sin embargo, lo que no es voluntad de Dios, aunque parezca mucho más fácil, el camino cómodo, en el fondo nos deja interiormente desazonados. Así lo dice él. Es propio de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación en nuestra alma. Por el contrario, es propio del enemigo, es decir, de los ángeles caídos, de Satanás y sus ángeles, guerrear contra esa alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y engaños continuos. Cuando algo es de Dios, aunque sea costoso, nos da paz y alegría, y es un método de discernimiento de la voluntad de Dios. Pero pasemos a la tercera clave, porque claro, para poder percibir esas mociones de qué me da paz y alegría y qué me desazona, para eso hay que tener capacidad de interioridad, claro. Si uno no tiene capacidad de interioridad, si no sabe orar, ponerse en silencio, ¿cómo va a discernir cuál es la voluntad de Dios? Es muy difícil. Por eso la tercera clave es la de la interioridad. Que supone superar esa superficialidad en la que el materialismo nos está introduciendo, una superficialidad en la que uno vive pues, en lo inmediato y tiene una seria dificultad de adentrar dentro de su alma. Por eso dice San Ignacio, todos tengan especial cuidado de guardar con mucha diligencia las puertas de sus sentidos, en especial los ojos y oídos y lengua. Guárdenlos de todo desorden para poder tener interioridad, si no uno vive pues atraído por lo que los sentidos nos dispersan, ¿no? Por todas las solicitaciones que nos llegan a través de los sentidos, y vivimos dispersos hacia afuera y no tenemos capacidad de interioridad. Cuando hablamos de interioridad, digámoslo claro, no estamos hablando de técnicas interiores de introspección en un sentido que a veces hoy se entiende incorrectamente, de autocontrol mental o de búsquedas de relajaciones o no sé qué cosas. No, San Ignacio no va por ahí. Cuando se habla de cuidar la interioridad, lo que San Ignacio de Loyola está diciendo es que dentro de nosotros habita Dios, Dios habita dentro de nosotros y tenemos que tener un encuentro con Él, cara a cara, tú a tú, un encuentro personal con Dios que habita en nuestro interior, entrar dentro de nosotros y encontrarnos con Él. Y entonces, cuando alguien se ha encontrado con Dios en su interior, que esa es la interioridad, encontrarse con Él, no es una introspección, encontrarnos con Él, aprenderá a gozar de la vida, a gozar, a disfrutarla, a disfrutar de los dones de Dios. Para disfrutar de los dones hay que encontrarse con el dador de los dones. Es muy difícil que los dones sean disfrutados y gozados y valorados si no nos hemos encontrado con el dador de los dones. Y entonces dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. En esta clave de interioridad,
encontrándonos con Dios que habita en nuestro interior, el cual nos da la capacidad de ver la vida desde esa perspectiva interior. Sentir y gustar internamente. Bien, son tres claves. La clave del sentido, la clave del discernimiento y la clave de la interioridad, estrechamente unidas, como podéis observar, porque cada una va necesitando de la siguiente, pero San Ignacio de Loyola, como buen maestro de la vida espiritual, no habló de esto de forma teórica. San Ignacio no escribió libros de teología espiritual, no hizo tal cosa. Lo que sí que nos propuso, nos invitó, es a que tuviésemos espacios en nuestra vida en los que nos encontremos, ¿no? Hagamos esa experiencia interior. La pregunta que nos haría nuestro patrón hoy en día es la siguiente: ¿en tu vida hay espacios, hay situaciones, hay ocasiones en las que puedes llegar a tener esta experiencia de búsqueda de sentido, de discernimiento, de interioridad? ¿Tenemos en nuestra vida un espacio en el que tal cosa pueda acontecer? Porque no se trata de explicarlo teóricamente, sino tener un conocimiento interno, que también es una frase, un término ignaciano, conocimiento interno del amor de Cristo que entregó su vida por nosotros.